Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana dicho programa. Y quiero comentarles que tenemos hoy la grata presencia de don Gilberto Lozano González. Él es fundador del Congreso Nacional Ciudadano, organización ciudadana apartidista que busca derrumbar el sistema político mexicano para ir al México nuevo. Fue obrero sindicalizado, mecánico de máquinas, herramientas, vendedor de productos de puerta en puerta y con un préstamo beca se graduó de ingeniero mecánico administrador con maestría en administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha sido catedrático a nivel posgrado en el TEC de Monterrey durante 16 años. Empleado y ejecutivo del Grupo Alfa, especialmente en el campo del desarrollo humano, siendo su último puesto el de director de Administración, Finanzas y Recursos Humanos de la División Internacional HIL, supongo que es hojalata y lámina. Exactamente, son las siglas. Lo cual le permite exponerse a culturas muy diferentes. En fin, es un currículum bastante impresionante. Y está de visita Gilberto Lozano González aquí en Veracruz, porque pues de alguna manera anda promoviendo el movimiento ciudadano que él encabeza a través de ese Congreso Nacional Ciudadano. Por ello le damos la bienvenida, Gilberto. Paco, muchas gracias por tu tiempo y gracias. Un saludo a todos tus escuchas y audiencia. Un poco revisé los antecedentes de tu programa y bueno, veo que tiene muy buen rating y eso nos da la oportunidad que en este espacio nos escuchen. Muchas gracias, Gilberto, pues bienvenido. Gracias, Paco. Y bueno, es muy interesante el movimiento que tú manejas. Yo quisiera preguntarte para iniciar, ¿cómo y por qué te surge la idea de fundar el Congreso Nacional Ciudadano? Muy bien, Paco. Si acaso quisiera agregar lo que yo considero que es más importante del currículum, ¿no? Ser padre de 4 hijos y abuelo de 8 nietos, que muchas veces no lo mencionamos y eso nos marca porque es verdaderamente lo que genera las motivaciones en las personas, lo que ¿no? nos mueve. Sí, nuestras familias, nuestros hijos. Y bueno, Paco, efectivamente el Congreso Nacional Ciudadano nace en agosto del 2009. Nosotros, un grupo de ciudadanos, en este caso específico de Nuevo León, veíamos que estaba porque el gobernador, un verdadero corrupto, un ladrón que en forma de desfachatez endeudó a Nuevo León, me estoy refiriendo a José Natividad González Parás, como que parecía que iba a ser premiado como secretario de Estado. Y la gente de Nuevo León en los cafés nos platicábamos, bueno, ¿y por qué un tipo con este currículum depredador, parásito, ladrón, puede ser nombrado secretario de Estado? Y decíamos, la culpa la tenemos nosotros. No hemos hecho claro el deterioro que le ha causado a nuestro Estado. Y ahí surge un grupo ciudadano sin ningún interés de buscar la silla política. Esa es la primera duda natural que sale de la gente que nos escucha y que dice, bueno, ustedes traen algo debajo de la mesa, andan buscando hueso, andan buscando chamba en un puesto público. Yo creo que ya las 2 elecciones, la del 2012 y 2015, han demostrado que no nos interesa, porque precisamente, aunque es un poco difícil de explicar, el paradigma que nosotros estamos dando como mensaje a la gente es, ya hemos hecho demasiadas cosas en la parte del mandatario. Mandatario me refiero a toda la gente servidora pública que vive del dinero de los impuestos de los mexicanos. Y poco hemos hecho del lado del mandante. La Constitución no habla de gobernantes y gobernados, habla de mandantes y mandatarios. Mandante es el pueblo, mandatario es la persona que es un empleado público que sea eleccionado o contratado, vive del dinero de nosotros o de nuestro trabajo. Entonces nosotros dijimos, vamos a trabajar al lado del mandante, al lado de la ciudadanía. El artículo 39 es nuestra base fundamental. El poder dimana del pueblo, nace y se origina y esencialmente es para servicio del pueblo. El pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar el sistema de gobierno si no funciona.
Entonces, está siendo muy claro, el que no nos tomemos las cosas en serio somos nosotros. O que las desconozcamos. O las desconozcamos, ¿verdad? Efectivamente. Y es increíble, Paco, porque esto del poder de imana del pueblo nació en el primer sentimiento a la nación de José María Morelos y Pavón, en aquel discurso que da en Chilpancingo y aquella lectura de la carta, y que para mí yo lo considero el libertador de las Américas, más que a Simón Bolívar, porque él fue anterior, y empezó a hablar de estas cosas. Fíjate, me llama la atención ahora que estaba en la casa donde nació José María Morelos y Pavón, en Morelia, y me llamó la atención que uno de los sentimientos de la nación dice: ningún mexicano deberá pagar más de 5% en tributos, impuestos, dádivas o derechos a un gobierno. La riqueza que tiene México es suficiente para que con ese 5% seamos una gran potencia mundial. Hoy nos quitan 7 meses del año, Paco, los gobiernos. Cuando tú sumas el impuesto sobre la renta, más el IVA, más el ISAI, más el IEPS, más el IMSS, sumas todo, resulta que yo le puedo comprobar a cualquier persona, lo que no dice normalmente Videgaray, es que nos quitan de 6 a 7 meses al año. Para que de cada peso que llega al gobierno, solo 18 centavos se conviertan en carreteras, hospitales y educación. De ese tamaño es lo que se queda en la cloaca, en la tubería del gobierno. Entonces el Congreso Nacional Ciudadano nace así, y lo que busca es un espíritu en el que pensamos lo siguiente: si el funcionario público, el servidor público anda suelto, es como un gato que anda de vacaciones, las ratas se vuelven locas. Es decir, nosotros le venimos a decir a la gente un mensaje y actuarlo, porque actuarlo en el sentido de que nosotros no pensamos que sean mensajes, sino es la acción la que nos hace posicionarnos como movimiento ciudadano. Ojo, en especial en Veracruz. La palabra movimiento ciudadano engaña a mucha gente. Tú sabes que Dante Delgado Ranauro, como premio por manejar los dineros oscuros del PRI, le fue dado un partido del Águila Naranja, llamado Partido Convergencia, en donde él astutamente le puso el nombre de Movimiento Ciudadano y ha engañado a mucha gente en el país. Ese es un partido más, un partido como todos. Nosotros no queremos ser partido, nunca vamos a ser partido porque estamos por encima de ellos. Los partidos nos parten y nos la parten, y las ideologías nos dividen. Nosotros queremos organizar al mandante constitucional. Y vuelvo un poco al tema. Entonces nuestro espíritu es que cuando el servidor público jura cumplir y hacer cumplir, y si no que el pueblo se lo demande, verdaderamente tenemos un pueblo organizado listo para demandarlo. El Congreso Nacional Ciudadano es la única organización en el país que se ha atrevido a acusar penalmente ante la PGR a Enrique Peña Nieto y al Grupo IGA. Sorprendentemente, los miles de litros de tinta que han gastado investigadores, reporteros y todo, no los han convertido en una denuncia. Nosotros el pasado 23 de diciembre y ratificado el 10 de febrero, presentamos una denuncia de más de 800 páginas de todas las fechorías, desde el gobierno del Estado de México y ahora posterior como presidente, de la complicidad de Peña Nieto, que hoy más se confirma con los Panama Papers, en ese movimiento de Juan Armando Hinojosa de quitar y poner en un paraíso fiscal $100 millones. Nosotros tenemos solicitado desde el 23 de diciembre y ratificado ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra Peña Nieto por traición a la patria. Nosotros tenemos acusados más de 40 diputados en todo el país con acusación penal. Es decir, estamos queriendo hacer letra biblia y que el pueblo me lo demande, te lo vamos a demandar. Entonces, ese es el Congreso Nacional Ciudadano, hoy formado por 1.400.000 personas en 3.033 células. Nosotros operamos totalmente horizontal. El Congreso Nacional Ciudadano, yo lo único que puedo decir es que yo fui un fundador, pero soy un miembro más. O sea, nosotros no nos manejamos en base a caudillos o pirámides donde un líder le dice a los demás qué hacer. Nosotros, la palabra célula lo dice todo, unidad más pequeña e inteligente del cuerpo humano que tiene autonomía, que forma parte de un tejido, pero que tiene las capacidades para tomar sus decisiones. Entonces, las células en Tijuana deciden qué proyecto hacer, si es una auditoría, una obra pública, si es exigir un análisis de la deuda pública que tiene el gobierno de Baja California, o la célula de Iztapas y Guatanejo detiene un desarrollo inmobiliario que iba a acabar con una laguna, o la célula en La Paz, Baja California, que tiene ahorita en su haber el haber detenido una
mina de cielo abierto que iba a intoxicar los mantos acuíferos, por cierto, de esta mina de los Salinas Pliego, y 500 gentes logran parar esa obra. Como en Nuevo León, tener acusado ante la PGR, ante la Corte de los Estados Unidos, al exgobernador Rodrigo Medina, a su papá, a su esposa y a sus 2 hermanos por asociación delictuosa. Los tenemos acusados en la PGR, en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y en la Corte de los Estados Unidos. Es tomarnos de verdad el poder ciudadano como nuestra arma. Entonces nosotros no queremos la silla de empleado. A mí no nos interesa a ninguno de nosotros ser empleados. Nos interesa que el empleado que está ahí, llegue de donde llegue, se las vea con un ejército de mexicanos que le van a demandar 0 tolerancia al corrupto, 0 tolerancia al traidor y 0 tolerancia al inepto. Muy bien, vamos a ir a una pausa, está muy interesante, regresamos en un momento, no se vaya, seguimos con su programa Líderes de Opinión y estamos platicando esta mañana con Gilberto Lozano González, quien es fundador del Congreso Nacional Ciudadano. Continuamos con su programa Líderes de Opinión, estamos platicando esta mañana con Gilberto Lozano González, quien es fundador del Congreso Nacional Ciudadano, organización pues que persigue como fin principal el cambio del sistema político mexicano, un cambio desde luego para mejorar. Gilberto, ¿cómo se sostiene este Congreso? ¿Quiénes lo integran? ¿Qué cargo tienes tú dentro del Congreso? Muy bien, mira, el Congreso Nacional Ciudadano ni siquiera tiene chequera, ni siquiera está registrado como una asociación civil. Somos una red nacional ciudadana en donde el valor de unirnos tiene 2 propósitos. Uno, decimos, lo que le hagan a uno nos lo hacen a todos. Es decir, si una célula ciudadana se ve pisoteada por la represión del gobierno en Veracruz, va a tener el apoyo a nivel nacional. Y la segunda es compartir experiencias de éxito y de fracaso entre todos nosotros, lo que nos hace ir a una reunión nacional a tomar esos acuerdos nacionales. Decimos, actúa local, únete nacional. Entonces, este próximo 17 y 18 de junio vamos a tener nuestra 7ª reunión nacional en Guadalajara. Las hemos tenido en Cherán, Michoacán, en el Distrito Federal, en Monterrey. Y normalmente es un grupo de 800, 900 personas que son coordinadores de célula. Entonces, operamos totalmente horizontal. Hoy estoy en Veracruz porque un grupo ciudadano me pagó el viaje. Y así han sido los 148 viajes que he hecho en el último año y medio. Las mantas con las que podemos generar alguna protesta, las pagamos entre todos, cada célula se coopera, no tenemos una cuenta central, no le pedimos absolutamente ni un peso a nadie, y si nos sobra, fíjate, increíblemente los más apoyadores son los inmigrantes que están en los Estados Unidos, que mucho mexicano creemos que ellos tienen el sueño americano, no es cierto. Los mexicanos que están en Estados Unidos tienen un sueño mexicano, regresar a un país justo, honesto, un México nuevo, en donde verdaderamente se ha valorado su trabajo. Ellos no quieren quedarse allá. Los 18 millones de mexicanos que están allá quisieran regresar a su país, pero un país en donde verdaderamente haya justicia, igualdad, libertad. Y oportunidades. Y oportunidades, que normalmente lo que le conviene al grupo en el poder, pues es mantener en ignorancia. Y hoy lo que tenemos es un sistema político, nosotros decimos que somos una conspiración abierta, sin máscara, para derrocar este sistema. Así de agresivo la frase. Somos una conspiración abierta para derrocar un sistema político que está rebasado. Un sistema político que lo que nos ha traído es 63% de pobreza, un solo 1% de justicia, porque de cada 100 delitos, 99 quedan impunes. O sea, por más leyes que hagan los 500 diputados, que entre paréntesis, 40% de la Cámara de Diputados, nadie votó por ellas. La mitad del Senado de la República yo les llamo becados. Lista plurinominal, lista de circunscripción nacional, lista nacional. En fin, nos han inventado un sistema en donde el 40% de la Cámara de Diputados, que supuestamente nos representa, realmente representa la partidocracia. Partidocracia la entendemos como el interés de los partidos por encima de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo derrocar este sistema? Cheranizar. Cheranizar. ¿Qué significa para nosotros cheranizar? Cherán, Michoacán es el modelo de éxito que el Congreso Nacional Ciudadano ha tomado. Llevamos 6 años en contacto con ellos. El pasado abril 11 del 2011, la comunidad de Cherán, Michoacán, que está a 1 hora y media de Morelia, 10 minutos de Paracho, decidió eliminar por completamente los partidos políticos en su comunidad. Ya estaban hartos de 75 años de PRI y de PRD,
y lo único que recibían era un bosque que cada vez iba talando más sin recuperarlo, violaciones a las hijas, asesinatos, criminalidad. El pueblo se une en una voz después de 2 años de organizarse en fogatas, lo que llamaríamos células, y en abril 11 del 2011 corren a los partidos políticos, los corren por completo, a todos. Hoy las oficinas del PRI, del PAN y del PRD y de Morena, pues todavía no llegaba por ahí, son bibliotecas públicas y kioscos electrónicos. Y ellos llaman a una elección abierta desde la base, que no es con voto secreto. Nombran sus 12 regidores, se corren al presidente municipal, todos los policías, con una flor en la mano. Fíjate, Paco, el significado de esa revolución pacífica. Ningún niño se quedó viendo que pasa el desgraciado en la televisión o viendo el fútbol. Todos, al unísono, siendo gobernador Leonel Godoy, les quita la señal de internet durante un mes cuando sabe que se está organizando algo, les quita la señal de celular, pero ellos con cuetones, después de haber 2 años organizado, corren al presidente municipal, corren a los regidores, corren a todo el servicio público, corren a los policías, y ya para ese momento ya habían nombrado por barrio, desde la base, 12 regidores. Los regidores no cobran, no cobran. Es la señora que vende buñuelos, es el señor que es maestro de la secundaria, es el dueño del Hotel Isabeli en Cherán. Esta comunidad es de 40,000 personas, pero nos enseña a los mexicanos los grandes pasos de evolución en materia de Estado. Entonces, esos 12 regidores que no cobran, que tienen su trabajo, que no viven de la polaca, rigen a un alcalde, el cual primero tiene que ser nombrado en plaza pública, con el apoyo de un voto abierto desde la espalda de cada uno de los candidatos para saber quién toma juramento diciendo, juro cumplir y hacer cumplir y si no que el pueblo me corra. El alcalde, que ese sí cobra sueldo, porque está de tiempo completo, es un empleado. El teléfono en Cherán, Michoacán, lo contesta el propio alcalde diciendo qué hay que hacer. No te dicen, espere un momento, está en acuerdo, hay junta de cabildo. Él contesta el teléfono y te dice qué hay que hacer. ¿Qué ha pasado en 4 años? El colector pluvial más grande de Latinoamérica que les da 9 meses de agua al año. Tienen todas sus calles adoquinadas y con concreto hidráulico de 14 centímetros. Llevan 4 años sin un solo asalto, 0. Los 83 policías que tienen ahí les llaman Don Matute. ¿Se acuerdan de aquello de Don Gato y su pandilla? Son escogidos por cada 4 manzanas un policía que tiene su historia, no anda encapuchado, es una persona con arraigo y que la gente sabe que quiere cuidar a su comunidad. Tienen además todo el clúster desde recuperación del bosque, ya recuperaron en 4 años el 60% de reforestación, los aserraderos, hasta la fabricación de muebles y venta por internet. 0 desempleo, 0. Y no hayan qué hacer con la mitad del presupuesto municipal en la caja. No hayan en qué gastarlo. Sobre el dinero. Sobre el dinero. Pero eso sí, los regidores, si el alcalde llega a meter a su sobrina o quiere contratar una obra donde no debe, las luminarias se tienen que fabricar ahí. El cemento, nada de empresas fantasmas, empresas del compadre. Los 12 regidores en el Consejo Superior de Cherán vigilan. En 3 horas, como ellos dicen, ayuntamiento, la yunta. El regidor es el que asegura que el buey no se salga del surco. Con respeto al alcalde, pero con más respeto al buey. Eso es un regidor. Hoy México tiene un sistema desde su origen con vicios. Imagínate, el alcalde ya lleva el mayoriteo de sus votos con los regidores en su planilla. El Congreso Nacional Ciudadano va hacia la elección de regidores honorarios. Yo les consigo aquí en Veracruz a 18 regidores que no cobrarían nada por vigilar que el alcalde haga la tarea que debe hacer. Y no dudo de que pueda encontrar los 40 diputados gratuitos para legislar sobre el verdadero interés de la gente de Veracruz. Es un cambio radical, por eso hablamos de que estamos en una revolución pacífica que tiene un cambio radical en donde la gente me pregunta, entonces ¿quieren desaparecer a los partidos? Y comentamos, Paco, por mí que haya 118 millones de partidos políticos en México. Pero que se mantengan ellos. 0 dinero del pueblo. Claro, ¡0! Si no se vuelve un negocio. Además de un negocio, es un terreno fértil para la formación de parásitos, de zánganos, de gente que anda esperando la despensa, anda esperando la torta y vive de la grilla o de la polaca. Los regidores, platicando con doña Juanita, es una regidora, ella vende buñuelos, su trabajo es vender buñuelos con miel,
Y se acerca conmigo y me dice, oiga, señor Lozano, pues lo veo como que usted ha estado así en juntas de empresas muy grandotas. ¿Qué no será posible que la Junta de Cabildo, en lugar de gastarle 3 horas a la semana, la podamos hacer en 1 hora y media? Le dije, las mayores transnacionales del mundo se manejan con una junta de 1 hora cada 3 meses. Y usted sabe si el director general o el alcalde va por el surco. Entonces, fíjate el tipo de pensamiento cuando una persona dice, es que yo me dedico a mi trabajo, yo vengo aquí como regidora nomás a asegurar que el buey no se me salga del surco. Ni que tampoco le meta mano al cajón. Ni gracias, definitivo. Vamos a una pausa. Claro que sí, en un momento Paco. seguimos, no se vaya, está muy interesante y seguiremos platicando en su programa Líderes de Opinión con Gilberto Lozano González. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con Gilberto Lozano González, quien es fundador del Congreso Nacional Ciudadano y nos está comentando algunos casos de éxito como el acontecido o el sucedido en Cherán. Por cierto, Michoacán. Cherán, Michoacán. Está a 1 hora y media de Morelia, 10 minutos de Paracho. Paco es un modelo que cuando la gente me dice, hay que ir a Finlandia, hay que ir a ver cómo le hacen los suecos. No, vete a Cherán, Michoacán. Vete a Cherán, Michoacán para que veas lo que es capaz de suceder en México con mexicanos que se hartaron de 75 años de PRI, de PRD, o podría decir otros partidos. Después la Suprema Corte medio que les dejó ahí, entre comillas, de que ellos estaban administrando por usos y costumbres. Cuando tú escuchas a don Trinidad Ramírez, que es uno de los primeros, un revolucionario y que fue miembro fue uno de los regidores, me llamaba la atención porque él decía, pues serán los usos y costumbres de mi tatatabuelo porque ni los conozco. Yo de lo que supe toda mi vida es de PRI, de PRD. Y sí sabemos que ahora nos está yendo muy bien. Y sí sabemos que Silvano Aureoles, cuando quiso hacer campaña en esta parte de Michoacán, le dijeron, si quieres ser el primero que pise la cárcel, pásele. Aquí ya no queremos políticos. No queremos gente que viva de la política. Queremos gente de trabajo que ayude voluntariamente a regir el servicio público. O sea, no estamos hablando de anarquía. No, está bien organizada la policía, está bien organizado su departamento de salud, de educación, de obra pública. Pero la obra pública, te vas a sorprender, Paco, ni los estados que pudieran decir de vanguardia tienen un plan a 30 años, Paco, de cómo quieren convertir a Cherán en un paraíso. De hecho, cuando tú entras a Cherán te dicen bienvenidos al país de Cherán, Michoacán. Y es sorprendente la vinculación de la universidad y del TEC para dar una mejora a la comunidad. Quiero mencionar lo siguiente que es muy importante, porque este es un mensaje que la gente de Cherán ya lo tomó en serio. Cuando ellos me buscaron, precisamente para la toma de posesión de aquel movimiento revolucionario, me dijeron, oye Gilberto, pues hemos seguido el asunto del artículo 39, en base a eso hicimos que el Instituto Estatal Electoral de Michoacán nos aceptara que así nos queríamos organizar, creemos en la autodeterminación, pero cuando nos preguntan de qué ideología somos, le quiero decir cómo respondemos, a ver usted qué opina. No somos ni de izquierda ni de derecha, somos de sentido común. Fíjate qué respuesta. Muy bien, muy bien. Y la segunda cosa que la gente del TEC de Monterrey, allá de la Escuela de Graduados en Administración Pública, les dijo a 5 gentes que llevamos a Monterrey para platicar cómo ocurrió esta revolución, les preguntaron que si era un asunto de más educación. Y don Trinidad Ramírez, con una forma sabia, les contesta, mire, yo amo la educación. Toda mi vida he sido maestro de secundaria. Y además me divierto dando matemáticas en la noche. Así es que adoro la educación. No tengo duda de que esa nos va a ayudar como país. Pero el 80% de los problemas que tenemos los mexicanos son una cuestión de dignidad. Y nosotros por dignidad cambiamos esto porque ya no nos vamos a dejar pisotear. Entonces el mensaje que tiene el Congreso Nacional Ciudadano, Paco, es que el culpable de que robe a Veracruz Duarte no es Duarte, no es Peña Nieto, no es Mario Fabio Beltrones, no son esta gente. Eres tú y yo que los dejamos que sigan ahí haciendo eso. Porque nosotros somos mayoría y somos el mandante. Y si el mandatario se toma las libertades de robarnos, depredarnos, engañarnos y falsear, es porque los hemos dejado. Entonces no es fácil que a lo mejor me vayan a volver a invitar aquí a Veracruz, pero lo que le venimos a decir a la gente de Veracruz, estimado Paco, es dejemos de echarle la culpa al mandatario, la culpa la tiene el mandante. Y yo aquí me gusta mucho platicar una anécdota que me va a tomar 2 minutos, Paco, de que en mis primeras incursiones en el mundo de la siderurgia, me nombran a mí jefe de personal de una planta de 3,500 trabajadores,
Y uno de los guardias me trae ahí que un empleado se la pasaba todas las tardes comprando y vendiendo carros afuera de la empresa. Era un fraude. O sea, porque al señor le pagas por 8 horas y el señor hacía otra chamba, ¿no? Hasta ponía el teléfono de la empresa. Yo no conocía muchas cuestiones de leyes, pero hablo con el director jurídico del Grupo Alfa y le platico el tema porque yo no quería enfrentar una demanda cuando corriera ese ingeniero. Este ingeniero se apellidaba Cordero. Me acuerdo que el licenciado René Villarreal Areguín, director jurídico de Alfa, un viejón con un colmillo enorme, me decía, pues de Cordero no tiene nada ese desgraciado. Dijo, ¿pero cuál es el problema? Pues ya le platiqué que teníamos 47 salidas de al menos de 3 horas de que la persona compraba y vendía carros en el estacionamiento en lugar de hacer su trabajo. Sorpréndete, Paco, el aprendizaje que tuve ahí. Me dijo, muy bien, córranlo, no hay problema. Si lo demanda en conciliación y arbitraje, lo resolvemos. Porque yo tenía miedo de que me fueran a demandar, decir, oye, pues en esta empresa apenas voy entrando, ya me van a demandar por correr un fraude. Cuando yo iba a colgar el teléfono, el licenciado me dice, hey, espérame tantito, ¿quién es el jefe de ese ingeniero? Y le digo al licenciado, pero él no tiene nada que ver. No, ¿cómo que no tiene que ver? A ver, ¿cómo se llama el jefe de ese ingeniero que nos está haciendo fraude? No, pues fulano de tal leal, no digo todo el nombre porque todavía vive la persona, dijo, córranlo también. Pero, ¿cómo, licenciado, si él no tiene que ver? Por pendejo. O sea, perdón por la palabra, Paco, pero él me decía, un jefe es responsable si tiene un empleado corrupto, inepto o traidor. Tú eres el culpable como jefe. Él va a llegar hasta donde tú lo dejes. Artículo 39. Tú que pagas los impuestos, tú que pagas el sueldo de Duarte, tú que pagas el sueldo de Peña Nieto, tú que pagas el sueldo de los diputados, legisladores, regidores, si el señor nos está robando, el culpable eres tú y yo. No son ellos. Ellos van a llegar hasta donde los dejes. Ellos van a ser hasta donde los dejes. Y tenemos que crear un círculo virtuoso, en lugar de que hoy es la caquistocracia. Caqui, además de que huele feo, perdón, pero caquistocracia es una etimología griega que es el gobierno de los peores. Hoy parece ser que México entró completamente en una decadencia en donde la gente más corrupta, más ladrona, más inepta es la que continúa en el servicio público. La gente buena, honesta y con verdadero espíritu de servicio termina cortando. Entonces, creemos el círculo virtuoso. Si tú tienes un corrupto y un ladrón, organízate en células, únete y tolerancia cero al corrupto y al ladrón. Y vamos a empezar a crear un círculo virtuoso. Muy bien, vamos a una pausa. Seguimos en un momento más platicando con Gilberto Lozano González. No se vaya, seguimos en un momento más con su programa Líderes de Opinión. Gilberto, continuamos en el programa Líderes de Opinión. Con mucho gusto. Y yo tengo algunas preguntas. ¿Por qué dejas la comodidad de un cargo ejecutivo en una empresa tan renombrada como en la que tú trabajas en Monterrey para participar en este tipo de actividades? ¿Eso te da satisfacción? ¿Sientes que es un compromiso como ciudadano, como mexicano, hacer algo diferente? Porque dicen que si sigues haciendo lo mismo, pues vas a obtener los mismos resultados. Lo mismo, sí. Quieres tener una solución distinta, pues tienes que actuar de manera diferente. Sí. Mira, Paco, yo habiendo sido obrero y empleado 25 años de mi vida, pues yo siempre he sido una persona muy crítica. Tuve oportunidad de estudiar en Japón, cuestiones de calidad total, en la Universidad de Stanford, me becó la empresa y pude estudiar un proceso de administración del cambio con el doctor Jerry Porras, Jim Collins y doctores muy, muy especializados en cuestiones de cambio. Entonces yo siempre por lo mismo hacía críticas muy fuertes en mi familia de lo que ocurría, cómo nos robaba este político, cómo cada vez estamos peor en seguridad, cómo te vas con una bendición y a ver si regresas a tu casa en la noche, y lo mismo sucede en todo el país, la pobreza, etcétera, la injusticia, donde la justicia opera para quien paga, no es una cuestión que se compra, no es una cuestión realmente que vaya con los principios básicos de ser justo. En ese sentido, un buen día mi hija me dijo, ya mis 4 hijos ya son independientes, creo que eso ya me dio la coyuntura para decir, me voy a dedicar a esto. Me decía, oye papá, ¿y a qué horas dejas de criticar y te pones a hacer algo? Y me pegó. Decía, oye, pues sí, criticas muy bien en el café y con tus amigos arreglas a México. Y no, todos son buenísimos hasta en el Facebook para cambiar a México, pero irte a la calle, más allá de escribir un libro, como en una ocasión se lo dije yo a Denise Dresser, le dije, oye, llevas como 10 libros, pero nunca te he visto ni en la calle. O a Pedro Ferriz de Con, oye, hablas tremendo con el sistema, pero nunca te he visto defender una sola causa. Bueno, yo era eso hace 7 años. Y entonces empecé a decir, bueno, dejo los palos de golf, la comodidad en la que vivía con choferes
Y dije, mi padre decía que no es rico el que tiene mucho, sino el que necesita poco. Dije, creo que ya saqué adelante a mis hijos y en este momento decido entregar mi vida por completo hasta la muerte para tratar de hacer una influencia en cambiar a México, a un México nuevo. Este México se está debatiendo completamente entre el caos, la ingobernabilidad, la pobreza y la injusticia. Y como tú bien dices, Paco, si seguimos haciendo lo mismo, va a suceder lo mismo. Entonces sabemos que estamos arriesgando el pellejo, sabemos que no le hemos jugado. Yo tengo mi testamento hecho muy claramente con mis hijos, el que no se vayan a pelear por las pocas cosas que logré en mi vida. Y pues hay momentos en que tenemos mucha gente que levantar la voz. Afortunadamente yo soy uno más. Me podrá secuestrar, asesinar a mí, pero la idea ya anda en el aire. Hoy desde Tijuana hasta Tapachula se oye con claridad el mensaje. El pueblo es el mandante constitucional. Ellos son mandatarios. Olvídate de llamarle a la Oficina de Servicios Públicos Estatal Palacio. No hay ningún rey. Te lo garantizo que no hay ningún rey en el Palacio Municipal. Es una oficina de servicios públicos municipal. Y olvídate de hablar de primera dama, las demás no son de segunda ni de tercera. Todo eso es un lenguaje virreinal que tenemos que cambiar. Porque el asunto no es cambiar, y sobre todo la gente que va a estar en medio de las votaciones, yo no les llamo elecciones, porque tú no eliges a nadie. Normalmente los partidos ya te ensartan a quien quieren ahí para que tú vayas y taches en una cajita. Yo no creo en esas cosas. Para mí ser ciudadano no es el día de la votación, son los otros 364 días para exigir que llegue el que llegue, haga el trabajo para el que debe hacer. Si no, simplemente tú esperando a Quetzalcóatl, te va a llegar de nuevo Hernán Cortés. Perdón por las expresiones, pero me acordé de la Roqueseñal, ¿te acuerdas? Sí. Que subieron el IVA del 10 al 15 y ellos en su cinismo nos hicieron esa señal para decir que hasta gozan con subirte los tributos y los impuestos, como ya pagamos hasta el 16% de impuestos. Entonces, el tema para mí es de que tenemos que ser muchos los que luchemos. Los estudiosos de las revoluciones sociales pacíficas nos hablan de que organizando al 5% de la población, estamos hablando de 5 millones de gentes aproximadamente en México, actuando como ciudadanos, como mandantes, le damos una voltereta a México. No requerimos el 100%. La masa crítica que se llama en términos científicos es 5%. Hoy estamos a la cuarta parte de eso, pero ya se empieza a escuchar fuerte un Congreso Nacional Ciudadano que no patrocina a nadie, que no tiene la estructura típica de los partidos, que no entrega despensas, que no tiene oficinas, que no tiene chequera, donde yo de mi bolsa pago el dominio www.congresonacionalciudadano.org. Y si me dices en qué más gastamos, pues ¿en qué? Hoy estoy invitado a Veracruz, como la próxima semana voy a Tulancingo y la siguiente voy a Irapuato, Guanajuato, porque un grupo ciudadano dice, ayúdanos a organizarnos. Queremos acusar penalmente a Sixto Cetina, el exalcalde de Irapuato, que nos robó 200 millones de pesos, o el alcalde que apenas llega con una troquita y sale con una trocona y una casa más grande. Ya basta, nos lo vamos a acabar nosotros. Si tú estás esperando y tienes la esperanza de que un partido nuevo, una alternancia, un señor que se disfraza de independiente, o llega un nuevo gobierno, te voy a decir que esa no es parte de la solución. Ellos son el problema. Pero de fondo la causa raíz de que se haya generado ese problema en México somos nosotros los ciudadanos. Hemos dejado que el buey se salga del surco. Hemos dejado que nos llamen gobernados, cuando constitucionalmente en el 17 quedó confirmado lo que ya en 1857 se dijo: el poder dimana del pueblo, y por ello ellos tienen que hacer un juramento del mandato que reciben. Es decir, esto empleado Peña Nieto, no se puede hacer guaje. Y si el empleado te sale corrupto, hay que ir por él. Y no esperes que ellos generen leyes que los desprotejan. Ellos siempre van a buscar blindarse. Hoy el cuerno de la abundancia que es México es abundancia para unos pocos y puro cuerno para la mayoría. A mí en las clases de geografía me decían que era el cuerno de la abundancia, pero a mí de Pemex, que me han dicho que soy el dueño, lo único que me han es jodido con un precio cada vez más caro de la gasolina. No me han regalado ni un solo litro, y lo que yo sí sé es que pago 3 veces más cara la gasolina que cuando voy a un viaje para hablar con los hispanos o los mexicanos que están en Chicago, en Detroit o en Nueva York. Es impresionante cómo nos roba el sistema político mexicano para que estas gentes puedan tener casas más allá de las fronteras de México, y donde resulta que el político que no te produce un tomate, no te pisca un chile, no sabe lo que es pagar una raya, se convierte en un depredador de lo que yo le llamo el crimen organizado legal. Cuando a mí me dicen del capo fulano y el capo sutano, yo siempre le digo, detrás de ese capo hay un capo que está en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados.
normalmente, porque no es posible que hayas pescado a un multimillonario del Forbes y todavía no le hemos ni siquiera podido embargar un peso. ¿O tú has sabido de algo, Paco? No, ni un peso al más grande millonario del Forbes. Estoy refiriendo al Chapo. Entonces, alguien es el que tiene todo ese dinero. Pues, digo, el Chapo en las entrevistas, pues tú lo ves y dices, no puede haber construido un imperio así. Hay alguien ahí que está en la Cámara de Diputados o la de Senadores y a lo mejor hasta la preside. Ese es el problema que traemos en México. Y nosotros no hablamos de una revolución que la vamos a ganar mañana. Somos un experimento con la verdad. Y un experimento con la verdad toma tiempo. Porque lo que nos interesa no es cambiar de amo, es que el pueblo tenga verdaderamente una conciencia colectiva, porque sabemos que una revolución violenta lo único que hace es cambiar al grupo en el poder. Cambias zares por el Politburó soviético, cambias a las reina María Antonieta y Luis XVI por Robespierre. No, de aquí de lo que se trata es que el pueblo tome el poder. Muy bien, pues seguimos en un momento más, vamos a una pausa, seguimos en un momento más en su programa Líderes de Opinión y estamos platicando esta mañana con Gilberto Lozano González. Continuamos en un momento. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, estamos platicando esta mañana con Gilberto Lozano González, quien trae un mensaje sobre empoderar al ciudadano. Gilberto, dos preguntas para ir aterrizando ideas y sacando conclusiones. ¿Cuál es la mejor solución en México para salir de la adversidad y de los problemas tan severos que estamos viviendo? Esa es una pregunta. Y otra pregunta, ¿hay enojo social? El enojo está presente y lo terrible de este enojo, estimado Paco, es que, y compañeros que nos están viendo, paisanos, es que ese enojo puede irse por un rumbo de violencia. Y ya lo está haciendo, o sea, ya lo está haciendo. O sea, hablar de 20.320 desaparecidos y de 80.000 asesinatos en solo cada sexenio es una cosa tremenda. O sea, nosotros tenemos un índice de homicidios dolosos mayor que la suma de Afganistán y de Irak en este momento. Somos un país en guerra. Aunque no lo digan los periódicos, somos un país en guerra. Es un país en donde mueren 80.000 personas cada 5 años o cada 6 años por homicidio. Entonces nosotros, ante la adversidad, nos quedan dos cosas. Como decía Emiliano Zapata, estar esperando arrodillado a no ser el siguiente que sacrifiquen o a morir con la frente en alto y caminando. Nosotros lo que le estamos diciendo a todo el pueblo de México, desde Tijuana a Tapachula, es organícense. Si no se organizan, los van a seguir pisoteando amarillos, rojos, verdes, sin color. El asunto, no, vuelvo a repetir, no se trata de cambiar al amo. Hay que dejar de ser esclavos. Y eso significa organizarse, significa estar informados. Y aquí lo importante, Paco, es que esta revolución la vamos a hacer el 5% de los mexicanos. Nosotros le llamamos leones ciudadanos. Los borregos y corderos ya sabemos dónde están. Los bueyes apáticos que están esperando no ser el siguiente en la lista de los acribillados, ya sabemos que están escondidos. O sea, no les dediquemos tiempo. Sabemos que el miedo no anda en burro. O sea, la gente, aquí el caso de Veracruz es terrible en materia de lo que han sufrido los periodistas. Hay más de 20 asesinatos nada más en este sexenio. Y evidentemente el miedo no anda en burro. Entonces nosotros decimos, solos somos una gota, unidos somos un tsunami. Gilberto Lozano solo pues, es uno más. Julián Levarón solo es uno más. Tenemos que unirnos. Si tú vas a levantar la voz, la tienes que levantar organizadamente. Somos David contra Goliat. Y lo que hace la onda en este caso de esta lucha contra un monstruo no es fuerza contra fuerza, es poder e inteligencia contra fuerza. El gobierno tiene la fuerza, tiene las armas, tiene la autoridad y va a utilizar la violencia, el temor, la represión para amedrentarte, para asustarte. Esa es la forma en que ha operado los últimos 100 años. Nosotros lo que tenemos que ser es inteligentes y en forma pacífica, pero con firmeza, ser capaces que paren la aprobación de 14 cuentas públicas en Nuevo León, porque el Congreso son comparsa y cómplices del Poder Ejecutivo, como ya ocurrió. Es tener los pantalones para ir a acusar 20.730 gentes con su nombre y apellido al señor Rodrigo Medina por lo que hizo en Nuevo León a su papá. 20.730 personas firmadas con nombre y apellido y cotejadas notarialmente. Este fenómeno que se está empezando a dar en todo el país, me da pena decirlo, Paco, y a lo mejor la gente de Veracruz le voy a caer, aunque los mejores amigos que yo tuve en la universidad fueron veracruzanos. La verdad, para andar de pachanga, nada
como compartir con gente de Córdoba, de Coatepec y del mismo puerto de Veracruz, que fueron compañeros míos en la universidad. Ahí me la pasaba. Pero no sé por qué ocurrió que en Veracruz y Zacatecas son los estados que menos han dado el paso de organizar a la ciudadanía. Mucha gente me dice que están muy partidizados, muy politizados, entonces están siendo parte de los sindicatos de empleados públicos en lugar de venirse al sindicato de los patrones. ¿Cuál es el sindicato de los patrones? De los que pagamos el IVA, de los que pagamos impuestos. Y aunque tú seas un bolero o un voceador, pagas IVA y te quitan impuestos. Entonces tú tienes todo el derecho de reclamar como un ciudadano. Y sorprendentemente mucha gente no lo cree, pero cuando tú acusas o denuncias por tus propios derechos como ciudadano, son derechos superiores a los que tiene una asociación civil o mal llamadas ONGs. A mí no me gusta llamarles ONGs porque es una definición negativa de lo que es. Me gusta más llamarles OSCs, organizaciones de la sociedad civil, no organizaciones no gubernamentales. El Congreso Nacional Ciudadano no es para dar sillas para gente que está minusválida, no somos para dar lentes para miopes, no tratamos de subsidiar el trabajo que le toca hacer al gobierno. Nosotros nos gusta exigirle al funcionario, venga de donde venga, que cumpla con el trabajo para el cual le pagamos. Entonces, si el pueblo del puerto de Veracruz y de todo Veracruz se empieza a organizar en células, van a ver cómo le dan un cambio. Pero si tú simplemente te la vas a pasar quejándote en la parroquia o en la Merced o en cualquier cafetería o en cualquier cantina, te digo, el lloriqueo y el moqueo no sirve para nada. Te van a seguir pisoteando. Te van a seguir llegando otra vez a ponerte en el lugar de gobernado, de súbdito, para que el reyesuelo en turno hágalo contigo y con tu destino y con la tierra de tus hijos, lo que sea. Estamos hablando de defender la tierra de nuestros hijos y de nuestros nietos. Hoy tus nietos, y me ha llamado poderosamente la atención porque le he preguntado a 14 personas desde que llegué a Veracruz, nadie me puede decir cuál es la deuda que tienen los veracruzanos. Les dan como 15 cifras. Como dicen, a río revuelto ganancia de pescadores. Pero nadie me ha podido contestar cuál es la deuda. ¿Cuál es la deuda que tú como veracruzano vas a tener que pagar tus hijos, tus nietos y tus bisnietos? Porque yo respeto más a los criminales que te roban lo que tienes en los bolsillos. Los políticos te roban hasta lo que van a producir tus hijos y tus nietos en forma de deuda pública. Vamos por ellos. Necesitamos actuar con firmeza, sin violencia, y te puedo asegurar que somos más los buenos que estos pocos malos que llevan viviendo de la grilla toda su vida sin producirte un tomate, mucho menos pescar un pez. Gilberto, muy interesante, has hablado con toda libertad. Así es. Afortunadamente gozamos de este privilegio, cosa que hace unos años era imposible imaginarnos. Has hablado con toda libertad de tus ideas, de tus ideales, de una revolución pacífica que tú estás proponiendo, de una toma de conciencia por parte de la ciudadanía. Yo espero que esto abra los ojos a mucha gente para que de una manera propositiva ayuden a organizar mejor a la sociedad, para que lleguen a los cargos gubernamentales quienes sean ejemplo de honradez, de trabajo, de capacidad, y no sea un regalo entre los cuates o entre los parientes. Es correcto, Paco. Y sí los hay, sí hay esa materia prima en México, sí hay esa materia prima en la sociedad, y cuando me dicen que el gobierno es el reflejo de la sociedad, yo les digo, no con el sistema que hay actualmente. Hoy el sistema te premia al más corrupto, al más imbécil y en muchas ocasiones al más traidor. Gilberto, un gusto. Igualmente, gracias por todo, sobre todo a nuestro amable auditorio. Hemos disfrutado esta plática y nos vemos Dios mediante y nos oímos Dios mediante la próxima semana. Muy amables, hasta luego.